tema de hoy se llama Santidad en la familia. Si va usted a tomar notas, es un buen momento para comenzar. Y hoy queremos aprender que la santidad comienza en el hogar. La familia, el hogar, es el lugar para formar esos santos, para que aquí en la iglesia podamos ser familias santas. Amén. Y vamos a leer Primera de Pedro 1, 15 al 16, por favor. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Y dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. Aparte de nuestra hermanita, ¿alguien más dice amén a eso? Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con un ejemplo por acá. ¿Alguien reconoce estos? ¿Sí los alcanza? ¿Qué son? Unos cubiertos, ¿verdad? Muy bien. Gracias, amor. ¿Este para qué es? Es el cuchillo, ¿no? Todos estamos muy familiarizados con él. Lo usamos para cortar. Hay distintos tipos, ¿no? Para carne, unos más grandes, más chicos para la cocina. Pero nunca usamos un cuchillo como desarmador, ¿o sí? ¿Sí? ¿Escuché un sí por ahí? Bueno, ok, lo usamos a veces como desarmador, pero no debiéramos, porque es un cuchillo, ¿verdad? Incluso es peligroso, ¿ok? Gracias, amor. ¿Este de acá qué es? Un tenedor. Lo usamos pues para clavar nuestra comida, para llevárnosla a nuestra boca. Evita que la contaminemos, amén. Que comamos con las manos, tanto que nos ensuciemos como que contaminemos la comida. Pero no lo usamos para peinarnos, ¿o sí? Bueno, tal vez la sirenita. Sí, ¿verdad? No lo usamos para peinarnos. Y esta, muy fácil también. Sí, la usamos para llevar alimentos, pues, no sé, caldosos, una rica sopita. ¿A quién le gusta la sopa? Amén, a mí me encanta. Bueno, entonces con esta comemos, o no nos enchinamos las pestañas con ella, o ¿sí, no? Ok. Es una broma, hermano, pero no sé si nos va quedando la idea clara. Cada instrumento tiene un propósito por el cual ha sido creado. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con esto ejemplo en mente. Tenga ahí esto también en algún lugar de su mente, tenga a la mano esto que acabamos de ver. Vamos a empezar a hablar del orden en la familia. Ayúdeme en Colosenses 3, 18, 21, por favor. Colosenses 3, 18 al 21. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Podemos ver el modelo de Dios para la familia en esto, ¿verdad? Vemos un marido, ¿sí? Vemos una esposa, ¿sí? También vemos unos hijos, ¿amén? Muy bien, y pues para que puedan llamarse marido y esposa, esposos, tienen que estar casados, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, hermano comercial, si usted no se ha casado, cásese. Yo lo invito a que se case. Eso es orden para su vida, es orden para su familia, bendición de Dios para sus hijos. Amén. Entonces, cásese tanto por el civil como cásese por la iglesia. Créanos, es una bendición. ¿Quién está casado por acá? Gloria a Dios. Amén. Qué bendición. Muy bien. Bueno, entrando un poquito más en la cita, podemos ver que nos describe algunas características de este varón, de esta mujer. Y dice: un marido que ama a su mujer. Amén. Entonces, a ver, todos los que son maridos, levanten su mano. Sí, yo voy a amar a mi mujer, dilo fuerte conmigo. Yo voy a amar a mi mujer, amén. Pero como que les faltó injundia, ¿verdad? Sí, a ver otra vez. 1, 2, 3, yo voy a amar a mi mujer, amén. También describe una esposa que se sujeta a su marido. No tuvimos un amén, pero tuvimos una risa. Entonces, a ver, hermanitas, igual levanten su mano y dicen: yo me voy a sujetar a mi marido. Muy bien, qué bendición. Y también habla de unos hijos que obedecen a sus padres, tanto a mamá como a papá. ¿Hijos por aquí hay?
los de prepa tienen que estar por lo menos aquí. Muy bien. Veo algunas manos arriba. Di conmigo, yo me voy a sujetar a mis papás. Amén. Muy bien. Y también dice otra cosa. Dice, y padres que no exasperan a sus hijos. ¿Ok? Entonces, papitos, tampoco exasperemos a nuestros hijos. Y sabemos que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nos hacemos miembros de una familia muy especial. ¿Quién lo sabe? Cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, somos familia de Dios. Y qué bendición, ¿verdad? A ver, ¿quién está bendecido por esto? Amén. Y Dios nos pone algunas formas para poder vivir en nuestro hogar. Nos da una tarea fenomenal. Y uno de estos puntos es enseñando a nuestra esposa, a nuestros hijos, a poder vivir conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Deuteronomio 6:7 nos dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Quién de aquí le lee la palabra de Dios a sus hijos? Así como lo dice, cuando te levantas, cuando vas caminando por la calle, tal vez van a la tienda juntos, que estés en cada momento enseñando la palabra de Dios. Que puedas enseñarle tal vez un versículo al día y que todo el momento de ese día él pueda estar viviendo conforme a ese versículo, que nosotros podamos enseñarles. Otro de los puntos es guiándoles, dice Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿A quién de aquí nos han instruido desde pequeños? Y que sabe que no pudo apartarse más, a lo mejor se fue un rato, pero dice, no puedo alejarme de Dios. ¿Hay algunas manos? Yo sé que sí. Y Dios siempre marca su palabra, te recuerda todo lo que te enseñaron desde pequeño. Entonces tenemos que guiar a nuestros hijos. Otro de los puntos es proveyendo, proveerles. Dice en Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está fuerte, porque si no, nosotros como papás no proveemos a nuestros hijos, es como si no conociéramos de Dios. Pero si lo conocemos, sabemos lo que Dios nos manda. Otro de los puntos es criándoles, dice Efesios 6:4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, a este punto casi amo. Muchos de nosotros cuando éramos hijos, pues no nos gustaba mucho porque era parte de la disciplina, ¿no? Y que tu papi te tenía que decir, no se hace así. Tienes que ser distinto, tienes que caminar por donde se te ha marcado. No podemos ir a derecha e izquierda tratando de jugar o querer vivir conforme a lo que nosotros, sino conforme a lo que Dios nos ha dicho, nos ha marcado. Otro punto es controlando. Primera de Timoteo 3:4. Dice, gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿A quién de los papás les gusta tener a los hijos que les dices, hijo, ve las tortillas? Y se va rapidísimo a las tortillas. O tienes que estar, hijo, ve a las tortillas. Hijo, ve a las tortillas. Ya va la tercera. Hijo, ve a las tortillas. Y viene la quinta y no pasa nada. Entonces, nosotros tenemos que estar también enseñando a nuestros hijos que tengan que estar en sujeción con toda honestidad a sus padres. Otro de los puntos es amando. Tito 2:4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que aun como abuelitas podamos enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a amar a sus esposos, a amar a sus hijos.
Tal vez siempre nos han marcado, ay, la mamá me pegaba bien feo con el cable. Y yo también agarro el cable y también le pego a mi hijo. No, sino amarlos, a enseñarlos conforme lo que Dios nos dice ahora. Otro de los puntos es corrigiendo. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Quién ama a sus hijos? Entonces tendríamos que corregirlos, porque sabemos que eso va a ayudarle a formar su corazón conforme al llamado que Dios les ha dado. Y otro punto es instruyéndoles. Deuteronomio 11:18 al 20. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Necesitamos instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios. En todo lo que vean en nuestra casa, sea la palabra de Dios. Y jóvenes, Salmo 119:9 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si algunos no sabemos como jóvenes cómo vamos a limpiar nuestro camino, cómo enderezar lo que hemos vivido, guardemos la palabra de Dios. Esos puntos que Dios nos dirige y nos enseña para poder hacer en el hogar. Amén. Y no sé, hermanos, si están quedando claros estos principios que como parte de ser una familia que teme a Dios, que conoce a Dios, que ama a Dios, tenemos que ir llevando a cabo dentro de nuestro hogar. Amén. Entonces, la forma más práctica, más efectiva de poder enseñar esto es con el ejemplo. ¿Alguien dice amén a eso? Es con el ejemplo. Vamos a Tito 2:6-8. Dice así: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, prestándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y no sé si alguna vez les tocó ver alguna campaña publicitaria que salió en la televisión, donde salía una mamá ahí poniéndole unos cables a la pared, o no me acuerdo qué estaba haciendo. El chiste es que decía: esto, hijo, está mal, esto no se hace. ¿Se acuerdan? Bueno, pues está como raro, ¿no? Sí, y es, por ejemplo, yo también pienso, yo digo amar a mi esposa, amén. Entonces, si de pronto a mí me vieran, no sé, viendo otras mujeres, saliendo con otras personas, ¿ustedes me creerían que yo amo a mi esposa? Está difícil, ¿verdad? Entonces, lo mejor que hay para poder instruir todo esto que hemos aprendido es con el ejemplo. También dice en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto lo decía Pablo de sí mismo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y bueno, también en Efesios 5:1-2 dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados, ahí póngale mucha atención a ese pedacito. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice imitadores de Dios como hijos amados. Nos habla de la importancia de la identidad que debemos de tener como hijos de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos entendiendo que somos hijos de Dios, empezamos a tener esas buenas obras, esas buenas acciones. ¿Sí vamos bien? Empezamos a vivir en santidad, empezamos a poner en práctica todas aquellas cosas que agradan al Señor. Y un ejemplo muy sencillo: a veces la gente desde afuera, incluso dentro de la iglesia, nos dicen: es que no nos dejan ver las novelas, es que no nos dejan ver las películas, no lo sé. Pero ¿es en verdad que no se te deja ver las películas? ¿O tú cambiaste solito tu tiempo para un tiempo de oración? Entonces, pues, o ves la tele, o ves la película, o estás orando.
¿Sí me explico? Entonces no es que te hayan prohibido o hayas dejado de hacer las películas, sino tu razón es que cambiaste tu forma, porque ahora entendemos que somos hijos de Dios, te agrada estar con tu Padre y entonces queda atrás esa parte, no sé si me explico. ¿Sí vamos bien? ¿Ok? Entonces, ¿y qué cosas debemos quitar de nuestra vida para ser ese ejemplo del que Dios nos habla, para poder ser una ofrenda, un sacrificio a Dios en olor fragante? Vamos a 1 de Pedro 2, 21, 23. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. El ejemplo de Jesús es no hacer pecado, ni se halló engaño en su boca. 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, a Dios Padre. Amén. En Efesios 4, 31, 32 también dice: quítese de vosotros, o sea, hay que quitarlo de nosotros, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. También dice en Efesios 5, 3, 8: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Nos da, todas estas citas que hemos visto nos dan toda esa claridad. No queda duda de todo aquello que tenemos que quitar de nuestra vida para empezar a ser esas familias santas. Y dice ahorita lo que acabamos de leer: ni aún lo menciones. Entonces, de pronto, a lo mejor tenemos nuestra cara de domingo, nuestra cara de cristiano, pero a lo mejor en el seno familiar, ahí donde ya está sola la casa y están los hijos pequeñitos que creemos que no nos escuchan, que no entienden, empezamos a hablar cosas que no bendicen. ¿Sí vamos bien? Entonces dice ahí, ni siquiera lo menciones, no le des tu tiempo, no ocupes tu boca, ese instrumento precioso que es para alabar a Dios, no lo ocupes para otra cosa, no lo ocupes para maldecir. ¿Sí vamos bien? Muy bien. Entonces vamos a terminar esta parte que estábamos leyendo. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Y esto es importante. Ay, allí en la iglesia ya te lavaron el cerebro. Ay, ahí ya te dijeron que tienes que dar de tu dinero. Ay, ahí ya te dijeron, no, entiendo que soy un hijo de Dios. Y como un hijo de Dios, entiendo de dónde viene la provisión, por poner el ejemplo de los diezmos. Entonces, es mi gozo, es un privilegio poder apartar de lo que Dios me ha dado y lo doy. Ahora ya no lo uso para cigarros, para alcohol o para cosas que no edifican, sino ya lo entendí y nadie me obliga. Yo lo hago con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. ¿Sí vamos bien? Entonces, vamos a terminar de leer lo que estábamos diciendo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. ¿Recuerdan el ejemplo que veíamos del tenedor, del cuchillo, de la cuchara? Muy bien, pues con estos pasajes podemos ver que nuestro propósito es la santidad. Esta comienza en el hogar, con el marido, con la esposa, con los hijos. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos llamó el Señor? A santificación. Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Hay alguien aquí que busque la vida eterna con el Señor? Gloria a Dios, amén. Todos nosotros tenemos ese anhelo. Todo eso es algo que nosotros buscamos cuando entregamos nuestra vida al Señor, porque lo amamos, porque lo adoramos, porque lo exaltamos. Entonces, este ejemplo es un poco desafortunado, pero creo que lo ilustra muy bien. ¿Alguien de aquí tiene una mascotita en casa? ¿Sí? ¿Tiene usted su platito de su mascotita? ¿Sí? Ahí le sirve, no sé, sus croquetas, su pollito, las sobras, no lo sé. Le sirve su comidita.
¿Se imagina usted que llegara, no sé, su mejor invitado a su casa y sacara el plato de la mascota? Y usted cocinó una sopa súper calientita, súper rica, le puso mucho detalle y se la sirviera en el plato del perrito. Desafortunado, ¿verdad? Como que no se oye muy bien. Incluso es hasta un poco ofensivo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, como instrumentos de Dios, hacemos algo así con nuestra propia vida, dejando que el pecado entre, es como hacer eso. ¿Sí vamos bien? Entonces, tengamos eso en mente. La santidad se trata de lo que como hijos de Dios somos llamados a hacer. Y como consecuencia, dejamos de hacer todo aquello que no agrada a Dios. ¿Sí vamos bien? Y otro de los puntos para santificarnos en Dios es el orden en la iglesia. Y acompáñenme a leer Malaquías 1:11 al 14, por favor. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado y lo cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y este pasaje nos habla de un modelo de servicio. Dice, el nombre de Dios es grande. ¿Quién cree que Dios es grande? Entendamos cuán grande es el nombre de nuestro Dios, porque dice, desde donde se pone el sol hasta donde se oculta, es mayor de grande el nombre de Dios. Y a veces no valoramos su mesa ni su alimento. ¿Quién sabe que hay cursos en la iglesia? Reunión de varones, reunión de damas, que hay cursos para niños, que hay oración a las 7:30 de la mañana para servidores o quien se quiera unir, que hay oración los miércoles. ¿Y quiénes venimos? Ahí estamos nosotros valorando la mesa que Dios ha puesto. Nos está dando un gran alimento. ¿Qué nosotros estamos haciendo aún en nuestro servicio? La puntualidad, nuestras tareas, ¿cómo estamos? ¿Estamos valorando la mesa que Dios nos pone? ¿O nos quejamos como dice, oh, qué fastidio es esto? Ay, qué fastidio llegar temprano. Ay, levantarme domingo temprano, no. Y despreciamos lo santo. Ofrecemos a Dios un mal servicio. Trajimos lo hurtado, cojo, enfermo y presentamos ofrenda. ¿Qué estamos ofreciendo nosotros a Dios? ¿Ofrecemos a Dios nuestro bueno o mal servicio, las obras de nuestras vidas? ¿Aceptará Dios esto? Y otro de los pasajes, en 1 de Pedro 3, 8 al 12, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y aquí nos habla de algunos puntos: la unidad, amor y respeto.
un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. No hablando mal ni hacer mal a alguien, a nadie. Dice, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Buscar la paz y seguirla en todo momento. Si alguien me dice algo, yo responder de una manera como Dios me ha enseñado, en santidad y en amor. ¿Y cómo podemos hacer esto? Teniendo una comunión con Dios. Si nuestra comunión con Dios no es buena, a veces por eso nos sale el gran feroz que hay dentro, ¿no? Dicen, ay, no sé cómo me enojé tan fuerte. Bueno, cuando nosotros estamos en una comunión con Dios, Dios también nos enseña a tener dominio propio sobre nuestro carácter. ¿Recuerda el ejemplo que comentamos al principio? Dice 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Seremos utilizados conforme a lo que hemos sido diseñados. No utilizaremos el cuchillo como desarmador o el tenedor para peinarme, sino Dios nos usará a lo que Dios nos diseñó. Cuando dejamos nosotros el pecado y decidimos vivir en santidad, Dios nos usa, porque ahora sí somos ese instrumento preparado para toda buena obra. ¿Se imagina usted como una navaja suiza espiritual que sirve para toda buena obra? Imagínense algo que Dios pida. Sí, claro, aquí está. Espiritualmente estamos listos para lo que Él quiere que hagamos. Y por último, hermano, pues todo esto lo podemos ir resumiendo de alguna manera como un buen testimonio. Y algo que no sé si estoy de acuerdo con nosotros que hemos visto es que el enemigo ha tratado de hacer ver la santidad como una carga, como una imposición, como algo pesado en nuestra vida, cuando lo cierto es que es todo lo contrario. Aún entre nosotros como cristianos llegamos a pensar esto. Como decía hace rato la cita bíblica que leíamos, qué fastidio. Entonces, a veces tenemos esa actitud, tenemos esa idea, pero sabe, hermano, esa es una mentira del enemigo. Esa es una total y absoluta mentira que el enemigo ha tratado de poner en nosotros. Vamos a 2 de Timoteo 1:8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermano, no te avergüences de dar testimonio. Al contrario, gloria a Dios que lo puedes dar. Tu testimonio puede ser el instrumento de Dios para cambiar la vida de muchas personas. No sé, a lo mejor si eras un hombre lleno de ira, de pronto te ven tener paciencia, amor y hasta sonríes. La gente va cambiando y la gente se dice, este hombre tenía un corazón de piedra y ahora sonríe, ahora da los buenos días, ahora es atento. E igual le siguen dejando la basura en el frente, pero ya no se enoja, no hace berrinche, sino al contrario, hasta la recoge. ¿Me explico? Entonces algo le pasó. ¿Qué le pasó? Que ahora es miembro de la familia de Dios y lo sabe y lo entiende y lo vive. También dice en Salmo 19, 7 al 14, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, lo que acabamos de comentar. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿A poco no usted, hermano, cuando ve que sus hijos han sacado buenas calificaciones, usted se alegra y se goza? Y cuando van pasando a la prepa y se quedan en la escuela que sus hijos anhelan, ¿a poco no te alegras tanto? Y cuando termina su carrera te gozas. ¿Acaso no pasará algo parecido con el Señor en nuestra vida espiritual? Que vas poniendo en práctica cada cosa que el Señor te va enseñando día a día, hasta que lo vas alcanzando y se va materializando en tu vida. Claro, y sabes, el gozo también lo experimentas tú, esa alegría también la vives tú, porque el bendecido eres tú. ¿Sí vamos bien?
Y dice acá, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El versículo 10, si puedes subráyalo ahí en tu Biblia, dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Como podemos ver, la santidad es un deleite que comenzamos en nuestro hogar y se enseña dentro de nuestra familia, comenzando con nuestro esposo, nosotros como esposas y con nuestros hijos. Y cuando Dios habita en nuestra casa es un privilegio. Dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como ese sol, como un luminar, que nosotros resplandezcamos en el mundo. Que cualquier cosa que alguien necesite pueda buscar a los hijos de Dios, que vivimos en santidad y puedan saber, me puedo acercar a esta persona, porque él tiene algo distinto, él tiene a Dios. Y como dice Cecita, ¿a usted le parece que la generación en la que estamos viviendo es un tanto maligna y perversa? A veces parece que sí, ¿verdad? Demasiado maligna y demasiado perversa. Entonces, si queremos ser, como decía Jackie hace un momento, esa luz de Dios en el mundo, tenemos que ser familias santas. Tenemos que comenzar con nosotros en nuestro hogar. Y eso también tiene que reflejarse en la iglesia, en nuestra congregación, una iglesia en verdad santa. Amén. Dice en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Quién de aquí ama al Señor? Amén. Te voy a volver a preguntar y espero que no lo contestes, simplemente medítalo en tu corazón. ¿Tú amas al Señor? Si me amas, dice Jesús, guarda mis mandamientos. Y como decíamos también, la santidad tiene que ver con nuestra identidad, hermano. Cuando comprendemos que somos hijos de Dios y que Dios es santo, anhelamos vivir en la naturaleza de nuestro Dios, y esta es la santidad. Dice en Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Le podemos cambiar Israel por la joya? ¿Sí podemos? Habla a toda la congregación de los hijos de la joya y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. ¿Y qué te parece si ponemos un poquito de sabor a esto que estamos platicando? Y me refiero a que podamos definir algo práctico que podamos hacer. ¿Sí? ¿Quién le entra? Amén. Muy bien. ¿Qué te parece si como papás, como hombres, como varones, como maridos, nos sujetamos a Dios en todo? Amén. En todo. Y para poder saber en qué nos tenemos que sujetar, pues hay que comenzar con una buena lectura bíblica. Hay que empezar a leerla para que vayamos entendiendo a qué nos tenemos que sujetar, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. ¿Vamos bien? Y como mamás, aprender a sujetarnos a nuestro varón y a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién está dispuesto a sujetarse a su varón? Y como padres, ambos, ¿qué les parece comprometernos a cuidar, guiar y estorbar el pecado de los hijos? ¿Sabes? Nosotros no podemos decir, ay, pues ya se me fue de las manos. Lo siento, hermano, o sea, sí somos una familia santa, pero nuestro hijo ahí como que va. No podemos decir eso. Ya vimos que nuestra responsabilidad es tenerlos en control.
tenerlos en sujeción y sin llegar a exasperarlos, sin llegar a hacerlos que decaigan, sí corregirlos, sí amarlos, sí buscar estrategias para que la palabra de Dios se vaya sembrando en su corazón. Y qué mejor, hermano, que con nuestro propio ejemplo. Amén. ¿A poco no? Cuando llegas a tu casa o llegas a la casa de alguien conocido, algún familiar, algún amigo, ves que sus hijos tienen cierto comportamiento dentro de la casa. Saben a dónde no pueden subir los piecitos, por ejemplo. ¿Sí me explicó? Saben dónde se ponen los trastes después de que terminaron de usarlos. ¿Sí vamos bien? O también puedes darte cuenta que están parados casi encima de la televisión y no pasa nada. ¿Sí vamos bien? Entonces, asimismo, con toda la palabra de Dios, poner ese ejemplo, ese orden, esa instrucción conforme a la palabra, siendo nosotros como padres ese ejemplo. Y sí, es todo un reto. No nos cansemos, no desmayemos de corregir a nuestros hijos, porque a su debido tiempo segaremos. Amén. Te queremos invitar a... Y como hijos, comprometernos a sujetarnos a nuestros padres y a tener buenas calificaciones. Porque creo que ese es un producto de también santidad delante de Dios. El dar ejemplo aún en nuestra escuela, en nuestras calificaciones. ¿Y qué te parece, hermano, si nos ponemos de pie? Vamos a ir terminando. ¿Y qué te parece si te juntas con tu familia? Si tus niños todavía siguen en el tema arriba, júntate con tu esposa. Si tu hijo está ahí contigo, acércate con él, tómale su mano, abrázalo y ve cerrando tus ojos para que no te distraigas. Y primero, ¿te parece bien si nos ponemos a cuentas? Vele pidiendo perdón ahí al Señor. Y comienza tú, hermano, como varón, como cabeza de tu hogar. Ya no digas que no sabes orar, ya no pongas algún pretexto, no dejes que tu corazón esté duro. Toma tu lugar y pídele perdón a Dios, así como familias, así como varón, no has cuidado la santidad de tu familia. Señor, te pedimos perdón en el nombre de Jesús, porque como cabezas, como maridos, no hemos puesto el ejemplo, porque no te hemos considerado en ninguno de nuestros caminos, porque hemos sido ásperos con nuestras esposas y porque hemos sido a lo mejor un mal testimonio para nuestros hijos. Te queremos pedir perdón en el nombre de Jesús. Díselo con tus palabras. Dile: Padre Santo, perdóname. Y como esposas también pongamos delante de Dios, pidamos perdón, porque no nos hemos sujetado a nuestro varón, porque aún nosotros hemos tomado el lugar de él para poder decidir cosas para nuestra familia. Dios, en el nombre de Jesús pedimos perdón porque no hemos sujetado a nuestro esposo, porque hemos hecho conforme a lo que nosotros creemos que está bien, porque aún nos hemos quejado tal vez de servirles, de amarles. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos perdones. Sé tú el que vengas y puedas poner la dirección y el lugar correcto que debo de tomar, que es al lado de mi esposo. Y Dios, permíteme amarte a ti principalmente y estar en comunión contigo todos los días de mi vida, para que yo pueda ser uno junto con mi esposo, en el nombre de Jesús. Y ambos, ahora como padres, ¿por qué no nos comprometemos a cuidar, a guiar y a estorbar el pecado de nuestros hijos, comenzando por ser ejemplo? Si así lo sientes, toma en serio este compromiso y díselo ahí al Señor. Dile: Padre, nos comprometemos a cuidar, guiar y estorbar el pecado de nuestros hijos. Nos comprometemos a estar orando por todos nuestros hijos, por el mayor, por el mediano, por el niño, por la niña, por el chiquitín.
nos comprometemos a estar intercediendo por su vida todos los días, Señor. Lo tomamos muy en serio. Tomamos este compromiso como esposos de hacerlo, porque anhelamos ver una generación diferente, porque anhelamos que esa herencia que viene descrita en tu palabra para los hijos de Dios se manifieste en nuestros hijos. Y aún, Padre, enséñanos a ser ese ejemplo, que ellos aprendan a orar más que como una explicación, porque nos ven orar, que aprendan a adorarte más que por una explicación, porque nos ven a nosotros como papás adorar. Que lean la palabra, porque nos ven leerla. Que vean cómo nos amamos como esposos y nos respetamos. Que así aprendan el amor, porque lo ven en casa, porque lo ven de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y ayúdanos, Papi, a que podamos hacer esto. Y que como hijos también podamos sujetarnos a nuestros padres. Que aún nuestras muestras de amor hacia ellos sean conforme a lo que Dios ha puesto, un gran amor en nuestro corazón y gratitud por los padres que Dios nos ha dado. Dios, y nos presentamos delante de ti como hijos y te pedimos, Dios, que tú nos des sabiduría, inteligencia, que no haya juicio en nuestra boca contra nuestros padres, que no haya quejas porque nos pusiste a esos padres, sino que estemos agradecidos el por qué tú has dado a nuestras vidas en esa familia. Gracias, Dios, porque sabemos que tú eres el que has de hacernos entender cuál es tu obra, cuál es tu llamado para nuestras vidas, y que aún desde pequeños declaramos que tu palabra ha de permanecer en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en lo profundo de nuestro ser, declarando que hemos de adorarte y exaltarte en sujeción a nuestros padres en todo momento. En el nombre de Jesús. Señor, y como familias te damos gracias, porque hoy esa mentira ha salido de nuestra vida. La santidad no es una carga, la santidad es bendición, la santidad es un privilegio, la santidad alegra el corazón. Queremos ser santos, queremos ser familias santas, porque tú, nuestro amado Dios, eres santo. ¿Por qué no le dices a tu propia familia, esposa, hijos, les tengo una noticia, somos miembros de la familia de Dios? Y a partir de hoy nos vamos a comportar como miembros de la familia de Dios, amándonos, respetándonos, obedeciendo toda palabra que nos sea enseñada y a dar testimonio. Amén. Permítenos orar por ustedes. Cierra tus ojos, hermano. Señor, y ponemos a todas las familias del Centro Cristiano La Joya en tus manos. Declaramos familias santas, familias consagradas a ti, que te adoran en espíritu y en verdad, que se saben miembros de tu familia, oh Dios hermoso. Declaramos, Padre, que todo pecado ha sido quitado de su vida para siempre y que hemos de caminar todos en esa santidad. Cada día, Señor, hemos de esforzarnos por orar, por conocer más de tu palabra y por ponerla en obra. Comenzando con nosotros como papás, como ejemplo, y continuando con nuestros hijos, que vivamos en orden. Y que así, Señor, cada familia sea como una piedra dentro del Centro Cristiano La Joya para edificar tu iglesia. Y se vaya extendiendo a Tultitlán, a todos los municipios del Estado de México, a toda nuestra nación, hasta Perú, donde llevaste a nuestros pastores, y mucho más allá de lo que jamás imaginamos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declarando que un nuevo comienzo en santidad en nuestras familias empieza hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.